Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos La mejor técnica de lectura comprensiva de Takashi Saito. Muchos tendrán la experiencia de haber comprado libros, volver con mucho entusiasmo a sus casas, los dejaron ahí y nunca más, quedaron en la biblioteca como un adorno. Antes de empezar es importante saber que existen dos formas de lectura: lectura por placer, lectura para aprender. Hay libros que ustedes agarran porque creen que les va a ser de utilidad y otros que agarran porque les parecen interesantes o conocen al autor, por ejemplo, leer Harry Potter u otros libros de J.K. Rowling. Pero esta vez nos vamos a enfocar en técnicas de lectura para tener más conocimiento y aprendizaje, y esta técnica nos ayuda a leer más rápido y por ende mayor cantidad de libros. Y no hablamos de lectura rápida como leer en 5 minutos, leer en diagonal y esas cosas que a veces vemos por ahí. Necesitamos leer rápido, pero también comprender el argumento del libro y fijar la información en el cerebro. Bien, vamos al primer punto: poner un objetivo y una fecha límite. Cuando logramos tener un objetivo y poner una fecha límite para terminar de leer el libro, podemos terminarlo rápido. En mi caso, tengo el objetivo de presentar 2 libros en una semana y la fecha límite para leer y entregar los audios son los domingos. Quizás pensarán que presentar libros en YouTube es un caso muy especial, pero cualquiera de ustedes puede decidir el objetivo de manera muy casual. Por ejemplo, si ven a su madre el fin de semana y quieren comentar sobre el contenido del libro que leyeron, pues deciden poner fecha límite el día anterior a la cita. Esto es muy común cuando comentan sobre películas o series. Cuando se juntan con amigos preguntan: ¿han visto esa serie nueva? Y es muy interesante poder dar sus opiniones al respecto. Lo mismo se puede hacer con los libros. Si últimamente por la situación de la pandemia no pueden juntarse con amigos, lo pueden hacer en las redes sociales o existen foros donde pueden compartir opiniones. Cuando consiguen este hábito, la lectura se hace mucho más rápido. Bien, pero esto es más que nada en lo motivacional. Ahora hablaremos más de la técnica. Recoger lo importante. Esto es recoger y leer las oraciones importantes. Algunos dirán: ¿pero no es tramposo leer solo lo importante? Nosotros, desde pequeños, no sabemos por qué, pero creemos que los libros se deben leer de principio a fin. Cuando leemos por placer no es complicado porque nos gusta y lo hacemos sin ningún estrés, pero si tenemos que leer los libros para aprender, leer todo el libro se convierte en una presión muy grande. Nosotros inconscientemente pensamos: ya que compré este libro que me costó $10, debo terminar de leerlo. Pero lo importante no es terminar de leer, sino rescatar la enseñanza esencial, palabras o frases que nos sirven o nos mueven el corazón. Es decir, lo importante es la absorción del conocimiento y no el hecho de terminar de leer. Cambiar esta mentalidad es lo primero que debemos hacer. No hace falta leer todo el libro, la idea es absorber la información que nos sea de utilidad. Cuando ustedes van a un tenedor libre, no comen toda la comida que ven, eligen y comen lo que les gusta y la cantidad justa. Y la comida que van a tomar depende de cada persona. Lo mismo pasa en la lectura. Los autores de los libros escriben de tal manera para que les llegue al corazón de muchas personas. Quizás el primer capítulo les emocione a unos, pero a otros les guste más el cuarto capítulo. Y lo importante es encontrarse con ese capítulo que les apasiona. Bien, ¿y cómo hacemos para encontrar ese capítulo? Necesitamos un tiempo para buscar ese capítulo que consideramos importante. Lo que la gran mayoría hace es hojear el índice, leer un poquito el prefacio y arrancar con el primer capítulo. Pero esperen, antes de comenzar, tómense 20 minutos para preparar el libro. Esto es como comprar un pescado y tener que limpiarlo, sacar las escamas, quitarle la piel y cortar antes de cocinarlo. Al hacer este trabajo previo, la comprensión de lectura cambia de forma brutal. Y uno se pregunta: ¿no habrá una página que explique dónde podrían estar los temas más importantes que me interesen, como si fuese un plano de este libro? ¿Saben qué? Existe y se llama índice. El índice de un libro es el plano en el que el autor y el editor les dedicaron muchísimo tiempo y energía para que se puedan ubicar. Les recomiendo siempre leer detalladamente el índice del libro. Y este trabajo no lo hagan al segundo día o tercer día después de haber comprado el libro. Háganlo en el mismo día que compraron, porque el entusiasmo alcanza el pico el día que compraron. El autor del libro recomienda ese mismo día que vayan a una cafetería y leer 20 minutos el índice y las partes grosas del libro.
Bien, ahora, ¿qué parte debemos recoger? Recoger las palabras claves. En un libro existen palabras que son claves. El autor de un libro siempre escribe queriendo transmitir un mensaje. Si es un personaje importante en los negocios, querrá explicar sobre su filosofía del éxito, o un especialista querrá explicar sobre inversiones, u otro sobre religión o lo que sea. Y debemos buscar en el libro dónde pueden estar estas palabras. Primero es el título del libro. Las palabras que se eligieron para el título suelen tener mucho impacto, y también es importante lo que puso en la portada y en la solapa. Estas son las partes que se pueden ver y hojear en una librería, y el cliente decide comprar o no comprar. Es decir, que en estas partes escriben un resumen del argumento que son esenciales del libro. Lo que debemos hacer acá es rodear con un círculo 5 o 6 palabras claves. Esto puede ser en la portada o en el índice. ¿Han escrito o resaltado alguna vez en el índice de un libro? Muchos seguro hasta ignoraban la presencia del índice, pero anotar o subrayar palabras claves en el índice es crucial. Bien, con respecto a poner círculos, resaltar o escribir en el libro, estas cosas se deben hacer, ya que otro concepto erróneo que tiene la mayoría de la gente es no querer ensuciar el libro. El libro debe estar limpio sin anotaciones. Es un concepto que deben ya eliminar. Acá lo importante es absorber el conocimiento del libro. No es el libro en sí, sino el cerebro de cada lector. Así que anoten, subrayen, marquen doblando la hoja, todo está permitido. Después de marcar las palabras claves y leer detalladamente el índice, van a empezar a darse cuenta cuáles son los capítulos más importantes del libro. Si esto ocurre, ya serán casi expertos. Muchos comienzan a leer desde el primer capítulo, siguen con el segundo, les agarra un poco de sueño y duermen la siesta, pero por lo general los primeros capítulos suelen ser introductorios. En estos capítulos se habla de cosas básicas, de lo que siente la gente, por qué es importante leer este libro, y sirve más que nada para compartir ideas generales. Los capítulos importantes vienen luego de estos, o sea, los importantes comienzan a partir del tercer o cuarto capítulo. Después recomendamos fuertemente leer detenidamente el prefacio que está como introducción y el epílogo que está al final. El orden para leer el libro es título, portada, solapa, índice, prefacio, epílogo, capítulos importantes y finalmente el primer y segundo capítulo. Para saber cuáles son los capítulos importantes, dijimos que analizar el índice es fundamental, pero el prefacio y el epílogo también son esenciales. Esto es porque el autor pone mucha energía en estos dos elementos. Sería como la primera y la última canción en un concierto. El autor quiere enganchar al público con el prefacio y quiere emocionar con el epílogo. Muchas veces sucede que después de leer todo el libro nos damos cuenta de que en el prefacio y el epílogo estaba escrito casi todo lo fundamental del libro. Después de hacer este proceso de preparar en 20 minutos, el resto es comprobar en la lectura que se hace al día siguiente, y se darán cuenta que la lectura fluye como nunca. Caminar teniendo el plano en la cabeza es muy fácil y cómodo. Cuando van a un parque de atracciones, si tienen el plano y saben dónde está cada juego y los restaurantes, es muy fácil moverse. Diferente es si no saben y tienen que estar preguntando hasta dónde están los baños. Técnicas para profundizar la comprensión. Usar bolígrafo de 3 colores. Subrayar en rojo la información más importante, en azul la información medianamente importante y subrayar en verde información que nos pareció interesante o nos gustó. Este acto sirve más que nada para ordenar la cabeza y además nos es muy útil cuando volvemos a leer. Con solo leerlo subrayado en rojo podemos recordar a grosso modo el argumento. Usar manuales explicativos. A veces por emoción compramos libros muy difíciles o muy técnicos. Llegamos a casa, abrimos el libro y no entendemos ni el índice. Libros de tecnología, de ciencia avanzada o de filosofía. En esos casos busquen manuales explicativos o libros ilustrados. Acá también muchos tienen esa creencia de que los libros hay que leerlos en la versión original o incluso en el idioma original. Y dirán, algún día leeré Crimen y Castigo o alguna novela de Shakespeare, pero nunca lo han leído ni seguramente lo harán. Lo importante, les repito, es absorber el conocimiento. Lo que vale es la experiencia y la vida de ustedes, y no el libro en sí. El libro es un soporte para enriquecer sus vidas. Si existe un manual que explica ese libro complicado y largo, vayan y lean el manual. Entre no leer nunca por querer leer el original
y leer la versión sencilla, siempre es mejor leer y aunque sea tener un cierto conocimiento. Además, ya teniendo una idea básica sobre el tema, es más fácil después leer y comprender el libro original. Esto es porque ya tienen un plano en la cabeza. Hoy en día podemos encontrar hasta manga o cómics sobre libros clásicos o famosos. Además existen canales en YouTube que explican el contenido de los libros como Yomu Book, que gracias a ustedes cada vez subimos más libros. Y no está nada mal entrar por lo sencillo y cuando les parezca interesante animarse a leer la versión original. Y con respecto a absorber los conocimientos y fijarlos en el cerebro, lo mejor ya deben de saber es hacer output. Una vez que leen los libros, sienten que absorbieron la información, pero no estén tan seguros. La información se fija en el cerebro por primera vez una vez que hacemos output. Con hacer output nos referimos a explicar sobre el tema que leyeron, ya sea de forma escrita u oral. Habrán escuchado que los profesores son los que aprenden más por el hecho de que deben explicar a los alumnos. El enseñar es muy difícil porque si el conocimiento que se tiene no es sólido, no podrán ni siquiera hablar. Ustedes también pueden hacer output escribiendo en redes sociales como Instagram o Twitter o comentar el argumento a algún amigo o a alguien de la familia. Y recuerden que esto lo hacen para ustedes mismos. Y hasta acá hemos visto que existen trucos para leer rápido y fijar los conocimientos, pero sepan que lo primero que debemos hacer es cambiar la mentalidad. Debemos tirar estos tres conceptos de que hay que leer completo el libro, no hay que ensuciar el libro y hay que leer la versión original. Y es por esto que hasta ahora nos costó tanto agarrar un libro, así es que no tenemos que leer todo el libro, podemos ensuciar y anotar y no importa si la versión es un cómic. Bien, y ahora les damos otros tips para cambiar aún más la idea que tienen hacia los libros. Cuando ustedes ven un libro como un material inorgánico y ven el precio, a veces les parece caro. $15, ¿valdrá la pena? Otros con más páginas cuestan $38 y dicen $38. Pero no debemos pensar el libro como algo material, sino como un artefacto que posibilita escuchar pensamientos y palabras de los grandes sabios. ¿No quieren escuchar conferencias o entrevistas de personas que son muy superiores a nosotros? ¿O especialistas que son muy exitosos? Podemos tener preocupaciones laborales, personales, económicas y queremos hablar o preguntarles a personas que saben del tema y les va bien. Si queremos ganar dinero, no vamos a pedir consejos a uno que esté peor que nosotros. Seguro nos dirá simplemente, yo estoy igual. Queremos consejos de personas que tienen éxito y conocen del tema. Y si ese personaje es valorado a su vez por gente capaz y tiene una reputación impecable, ¿se imaginan cuánto dinero necesitan para escuchar sus palabras o tener una cita de 20 minutos? Les va a costar un montón de dinero. Y otra, si ya ha muerto, sería imposible. No se preocupen, sus palabras viven en sus libros y además lo pueden comprar y encima leer cuando deseen. ¿Y cuánto cuesta? $38. ¿No les parece baratísimo? Bien, el otro punto son los libros digitales. Es cierto que los libros en papel tienen ese atractivo inexplicable, pero hoy en día, después de la pandemia que nos cuesta acercarnos a las librerías, los libros en formato digital son una opción más que interesantes. Para los que leen muchos libros, imagínense la biblioteca gigante que deben tener. Los libros digitales pueden tener millones en una tablet, y pensándolo así, la verdad que es una gran innovación. Así que lo ideal es saber diferenciar y poder comprar tanto libros en papel como libros en formato digital. Los méritos que tienen los libros digitales son la búsqueda de palabras o frases en el libro. Es más rápido y muy cómodo. Pueden encontrar en segundos. Y el otro mérito es marcar y subrayar. Se puede hacer en diferentes colores, se puede borrar y la verdad que es muy cómodo. Si alguien ha probado hace años leer en formato digital y les pareció un poco incómodo, les recomiendo que lo intenten ahora porque día a día está mejorando y cada vez se lee con más comodidad. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Ojalá les haya cambiado un poco el concepto de lectura. Recuerden que de acá hacia el futuro lo que vale es tener la información adecuada y mientras más leen y más saben podrán diferenciar de lo que es genuino y del fake. Si les gustó, estaremos muy agradecidos si se suscriben a nuestro canal de Yomu Book y puedan recomendar a un amigo o un familiar. Nos vemos en la próxima.